Hello días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy veis que estoy en mi cuarto, os dije que empezaría a grabar en mi cuarto. ¿Y por qué precisamente toca en mi cuarto? Bueno, pues porque quería ponerme más íntima y personal con vosotros, porque como habéis leído en el título, hoy toca mi maquillaje adolescente. Vais a ver mis maravillosos skills de maquillaje que tenía cuando era adolescente, y todo lo que voy a hacer es 100% verídico a lo que hacía, incluso un poquito mejor. Empecemos. Empezamos por la base de maquillaje, porque yo ni hidratante, ni prebase, ni nada de nada. Sí, esto es agua color, pero yo literalmente iba a una tienda de disfraces y me compraba pintura blanca para payasos. Porque quería ser más gótica que la muerte y eso implicaba estar blanca. Porque sí, yo en mi adolescencia y preadolescencia era darks. Era tan darks que mis compañeros de clase me llamaban gato muerto. Esto es lo que me ponía. Ni corrector ni nada. Pintura de payasos blanca por toda la cara, por favor. De hecho, era tan gótica que mi nick por aquella época era Ansin, sí, pero era Lady Ansin con una cruz antes y una cruz después. ¿Recordáis el Fotolog? O si no habéis vivido el Fotolog, ¿sabéis lo que es Fotolog? Bueno, pues mi nick era Lady Ansin. De hecho, hace no mucho, buscando información en mis antiguas cuentas para hacer un vídeo, encontré un foro gótico que resulta que yo con 15 años abrí. Era la administradora del foro gótico y con mis amigos entramos ahí y hablábamos del cuervo, de entrevista con el vampiro, de todas esas cosas. Se tiene que sacar. Y esta era mi base de maquillaje, ni corrector ni nada, blanco directamente. Ahora pasamos a los ojos. Me diréis, Ansin, ¿tus padres te dejaban salir así? Sí. La niña que vaya como quiera. Luego ya si se arrepiente es cosa suya. ¿O no? No me arrepiento de nada. Cogía con el eyeliner de pincel, que yo no sabía dármelo, voy a recrear como me lo daba. Bien gordito, que se note que hay eyeliner, y luego, al llegar a este punto, lo que hacía era ponerme creativa, más o menos lo que cada día me apetecía. ¿Que se chocaba arriba? Perfecto, porque si no iba a ser durante las horas, iba a caer haciendo una pastita y se llegaba a cubrir todo el párpado porque Carlo di Roma. Entonces... Y el otro lado, totalmente diferente, porque la creatividad nunca puede parar. Entonces... Maquillaje de ojos casi terminado. Porque yo no usaba sombras ni nada, yo iba directamente al eyeliner. Y utilizaba un solo color, que era el rojo. Me delineaba todo lo de abajo en rojo y me ponía lágrimas de sangre. Buscaré fotos y las pondré por aquí. Os prometo que esto que estoy haciendo es real. Mis 15, 16 y 17 años fueron muy interesantes. Que además, como por aquella época yo no encontraba perfilador de ojos rojo, lo que utilizaba era un perfilador de labio. Y ahora las lágrimas de sangre. Entonces, hay que recrear como así, como si fuéramos un manga gótico, las gotitas de sangre. A veces me hacía las lágrimas aquí, otras veces me las hacía directamente desde el lagrimal. Yo es que era una niña de Halloween Town. Es lo que tiene que tu padre sea Tim Burton, ¿sabes? Pues que estas cosas suceden. Un poco de máscara de pestañas y evidentemente de las cejas ni hablamos. Las cejas no... nada, ahí estaban. Me lo está haciendo demasiado bien, sí. Tendría que estar como con más agrupos. Ojos terminados. Ahora vamos a los labios, que es ya lo último que me hacía. Que al igual que os he dicho que yo utilizaba perfilador de labios para los ojos porque no existía rojo, para los labios, como no existía perfilador negro en aquella época y pintalabios negros era súper difícil encontrar, utilizaba un perfilador de ojos. Entonces, madre mía, a ver si me lo hago como me lo hacía, me lo va a hacer mejor, o sea, es que... Venga, vamos. Y ya, para terminar, los días que me sentía más vampira que otros, cogía un poquitito de rojo y me lo ponía en el centro de los labios. Pero en plan así, o sea, encima del negro, así, manchando el pintalabios, sin esperar hacer un degradado, no, encima del negro. Que no sabía nada, pero yo lo intuía. Y ya tendríamos nuestro maquillaje de Ansin de 15 y 16 años. Ah, no, y nos faltaría una cosita. Así, que era con un lacito. Y ya está. Por favor, decidme que no soy la única gótica como el infierno entre la gente que me está viendo. Y si queréis que haga un vídeo enseñando mis fotos adolescentes como más en profundidad y más la evolución de maquillaje que tuve, porque luego fui más metalera, luego ya fui mutando a Lolita, dejadme en los comentarios. Y si tienen muchos likes y muchos comentarios, prometo hacerlo. En fin, días, un besito enorme. Chao.